La alimentación escolar para nosotros es sin duda una pieza clave en la prevención en salud de cara a las futuras generaciones. Estamos hablando de niños muchas veces de muy corta edad, incluso niños para los que su comida en el colegio es la comida principal del día porque quizá no tienen otros recursos más allá de esa comida, ¿no? Y se daba la situación para la comunidad escolar, para muchas de nosotras, muy paradójica, de que viniese un catering desde Griñón, Toledo, hasta Fresnedillas de la Oliva, recorriendo muchos kilómetros, para dejar allí 2 o 3 veces a la semana comida de línea fría que después se calentaba, ¿no? Esto, desde un punto de vista ambiental y de salud y mirando hacia la sostenibilidad de nuestro colegio, nos parecía que era algo que debíamos cambiar. Ante la imposibilidad de llevar a cabo un proyecto de gestión directa en el colegio y de cocina en el colegio, decidimos montarlo por nuestra cuenta y para alimentar bien a nuestros niños con productos ecológicos y de proximidad. Como padre que soy, que hacía falta una figura de esta, un nexo de conexión entre los agricultores directamente y los colegios. Porque si te vas al mercadeo, a todos los distribuidores, Mercabarna y tal, que cortan directamente la relación con el payés, ¿no? Este proyecto no hubiera funcionado. Ese concepto de buscar un productor de proximidad, cocina fresca, comida del territorio, de la temporalidad, esa vinculación del niño con su paisaje, con su tierra, con su zona, y llevarlo al comedor escolar desde esa perspectiva de producto ecológico, de proximidad, cocina sencilla, bien hecha, con un buen producto noble y que alimente y que eduque. ¿Quién es ese niño para mí? Alguien con quien me estoy relacionando, que tiene sensaciones, que tiene necesidades, que tiene gustos, que tiene apetencias, que yo estoy teniendo en cuenta en este momento. Y lo que yo le haga sentir es lo que él va a ser. Probablemente el principal aprendizaje que hemos sacado de esta transformación es que cambiar los ingredientes del menú escolar y cambiar de alguna manera la disposición de los menús cambia todo y afecta al conjunto de los actores dentro de la comunidad escolar. ¿Dónde nos encontramos en este momento de crisis ecológica y de crisis sistémica? Realmente estamos ante una crisis de civilización, una crisis que viene por la falta de principios que están en el corazón de todo hombre y que te conectan con la naturaleza, el medio ambiente, tal como se llama ahora en la modernidad, medio ambiente. Yo prefiero llamarlo naturaleza. Las sociedades industriales están chocando con una violencia extrema contra los límites biofísicos del planeta Tierra, ¿no? Y eso es una novedad histórica. Se puede echar un poquito la vista atrás y entonces nos daríamos cuenta de que hacia 1980 ya ocurrió que la huella ecológica conjunta de la humanidad sobrepasó la biocapacidad del planeta y luego ha seguido creciendo. Estamos viendo una crisis múltiple con distintos elementos. Uno tiene que ver con el económico, nuestra crisis es una crisis sistémica del capitalismo, la que vivimos ahora. Otro es el factor social, que habla de que vivimos en las sociedades más desiguales que nunca hayan existido sobre la faz de la Tierra y que además no están siendo capaces de atender a la reproducción social, a los cuidados de la vida. Y esto se mezcla con una crisis ambiental de amplísimo calado. El cambio climático ya es una realidad, no es algo evitable. Estamos viviendo el fin de los combustibles fósiles, que son nuestras fuentes energéticas básicas y sobre la que se ha estructurado toda nuestra sociedad. O la biodiversidad está perdiéndose a ritmos similares a la última gran extinción de especies, la de los dinosaurios. Esto va a configurar un mundo radicalmente distinto del que tenemos en la actualidad. Porque nuestra sociedad se mece, ¿no?, en fantasías tecnolátricas y una pieza fundamental, ¿no?, en ese entramado, un ideologema básico, pues es esa idea de que, de cierta forma, estamos de paso en el planeta Tierra y nuestro destino es colonizar pues, otros mundos, ¿no? Sería importante que existiera una sociedad que pensase. Es una especie de sociedad acefálica. Sin pensamiento previo, sin análisis de hacia dónde se va. Estamos en manos de cosas que no tienen alma ni sentido, como por ejemplo el mercado.
El capitalismo neoliberal ha conformado una forma de ser persona, genera una antropología, genera personas que creen que progresan mientras se deteriora el planeta, que creen que progresan y aumenta la civilización cuando precisamente esa civilización se destruye a sí misma, y han articulado o hemos interiorizado unos conceptos de bienestar, de progreso y de vida buena que directamente van en contra del sostenimiento de la vida, ¿no? El agricultor era un sabio que sabía si había plaga, si no había plaga, qué había que sembrar en un lugar o en otro, si era indicado hacerlo o no, que tenía que rotar los cultivos para a lo mejor no propiciar el desarrollo de plagas. Una serie de cosas que hoy en día los agricultores no tienen en cuenta, porque únicamente se guían, muchos de ellos, por lo que les dicen las multinacionales químicas, que les venden no solamente los pesticidas, de los cuales se han hecho dependientes, en una especie de extraña toxicomanía agraria, sino que también les venden las semillas. Es que la agricultura está orientada al mercado, digamos, ¿no? Que no se están produciendo realmente alimentos para las personas, sino que el principal criterio o la lógica imperante es que exista un beneficio para las empresas. A nivel global tenemos además el sector agroalimentario altamente concentrado, ¿no? Sabemos que hay muy pocas empresas que venden las semillas, y ahora con las fusiones, las cuales hemos oído hablar, ¿no? Monsanto se ha juntado con Bayer, Syngenta se ha juntado con Pioneer, etc. Entonces, la alimentación mundial está en manos de unas pocas personas. Estamos degradando y destruyendo con gran rapidez el suelo fértil, ¿no? Del cual depende, entre otras cosas, la producción de alimentos. Hemos llegado al límite en lo que se refiere a capturas pesqueras, y estamos de hecho más allá de ese límite, destruyendo las pesquerías y la salud de los ecosistemas marinos. El agua potable, el agua dulce, sin la cual pues, no podemos obviamente salir adelante, es cada vez de peor calidad y se va, el abastecimiento pues dista de estar garantizado. Ahí vemos, ¿no?, de qué manera estamos chocando contra esos límites. Bueno, hoy día lo que llamamos ganadería intensiva o ganadería industrial sigue esta lógica de tener cada vez más animales y cada vez menos explotaciones agrícolas, ¿no? Esto significa que los animales están encerrados y la principal característica es que está desligado del territorio, es decir, no se produce el alimento y el agua necesario para alimentar a estos animales, sino que hay que traerlo de fuera, con lo cual tenemos un impacto global en el sentido de que se está cultivando soja en la Amazonia para alimentar aquí a nuestros cerdos, nuestras vacas, y tenemos unos graves impactos locales, en el sentido, el principal son los purines y los excrementos de la ganadería intensiva, están contaminando el agua y el suelo. La tercera parte de las pesquerías en el mundo está en una situación de insostenibilidad o de sobreexplotación, ¿no? Y entonces este es uno de los grandes problemas, ¿no? Pues lo causa la propia actividad, la propia acción humana a través de la pesca, pero también la contaminación. Tiene un papel, digamos, los océanos cada vez están más contaminados, y esa es una realidad, no solamente de plástico, sino también de metales pesados, de químicos, bueno, y este es un panorama que pinta mal de cara al futuro. Si al final llegamos al siglo XXI con 3, 4, 5, 6 grados, que es la senda en la que estamos, de incremento sobre las temperaturas preindustriales, eso quiere decir un estado de la biosfera que seguramente es incompatible con la existencia de seres humanos, ¿no? Si el sistema de producción industrial de alimentos está en el corazón de la generación del cambio climático, ¿cómo se puede decir que la alimentación ecológica no afecta a la salud? Es decir, producir de una forma que no sea industrializada va a revertir en que no tengamos eventos climáticos extremos de la misma naturaleza, que no existan procesos de sequía. Es decir, se produce toda una serie de cambios en cadena en los que cuando miramos los problemas de salud no podemos hablar solo de lo que estrictamente te estás metiendo en la boca, sino también de todo el problema de salud ambiental que termina también revirtiendo en niños y niñas, ¿no? La normativa dice que estos residuos de pesticidas están a una concentración que normalmente no entraña un riesgo para la salud humana. Lo cierto es que una cosa es lo que dicen algunas autoridades y otra es lo que dice la comunidad científica.
Resulta que, por ejemplo, muchos de los residuos de pesticidas que hay en frutas y verduras, en buena parte de las frutas y verduras, y a las que se están exponiendo a estos residuos millones de personas cotidianamente, son o pueden ser lo que los científicos llaman sustancias disruptoras endocrinas. Los disruptores endocrinos son unas sustancias que nos gusta llamar impostores de hormonas. Son unas sustancias externas a nuestro organismo y que estructuralmente se parecen bastante a nuestras hormonas. Es, digamos, como si tuvieras una llave que encaja, pero no es la llave correcta para el organismo, ¿no? Pues lo que hace es que se rompa todo el equilibrio hormonal de estrógenos, de progestágenos, de hormonas tiroideas en nuestro organismo y, como consecuencia, pues lo que tenemos es una serie de enfermedades. El asma, las alergias, las enfermedades autoinmunes, la infertilidad, la diabetes, la obesidad. Hay millares de investigaciones científicas que las asocian en mayor o menor grado, con mayor o menor carga de evidencia, a la exposición a contaminantes químicos. Entonces, reducir esa contaminación química sería esencial, y lo dice incluso la propia Organización Mundial de la Salud, entre otros, para prevenir muchas de estas enfermedades a escala global. Cuanta mayor sea la dosis de un tóxico, mayor va a ser la reacción de tu organismo. En el caso de los disruptores endocrinos funciona al revés. Dosis muy pequeñas son las que provocan las reacciones, no una dosis elevada. Cotidianamente nos exponemos no a sustancias aisladas, sino a mezclas de sustancias. Se sabe perfectamente que las mezclas de sustancias pueden causar un efecto cientos o más, incluso en algunas ocasiones más de 1000 veces superior al de las sustancias aisladas. Sin embargo, la toxicología oficial analiza el efecto de exponerse a un pesticida aisladamente en un día determinado. Cuando en una sola pera, en una sola fresa, en una sola manzana puede haber 10, 15 o más pesticidas a la vez. Y eso, que es la situación real, no se ha evaluado. La agricultura ecológica ve al suelo, a la tierra, como un ente vivo que va a dar, por supuesto, un fruto vivo también, que es el fruto de la alimentación y de la agricultura ecológica. Que está basado en la no utilización de sustancias químicas de síntesis, es decir, en la producción vegetal no se pueden utilizar plaguicidas, no se pueden utilizar fertilizantes derivados de la síntesis química, y en la producción animal, aparte de tener que cumplir unas condiciones de densidad de carga ganadera, también la alimentación ecológica tiene que ser la base de la alimentación de los animales, y evidentemente la no utilización de promotores del crecimiento, mucha limitación en el uso de medicamentos, etcétera, etcétera. Pero también desde un punto de vista de aportar, de realmente aportar un valor añadido para la biodiversidad, como puede ser alimento y refugio para determinadas especies que se han ido adaptando a convivir en espacios agrarios, y sobre todo a trabajar de la mano con ella, porque pueden establecer relaciones de beneficio mutuo, sobre todo en un horizonte de medio o largo plazo, en términos de fertilidad del suelo, de polinización, de control natural de plagas. Por tanto, estamos invirtiendo en futuro, estamos invirtiendo en salud, y estamos también ayudando a que millones de agricultores en todo el mundo puedan vivir dignamente de su trabajo. El sistema alimentario en general no está funcionando. De hecho, la Organización Mundial de la Salud dice que la pandemia del siglo XXI es el sistema alimentario, básicamente el incremento de consumo de alimentación procesada, cargada en sales, azúcares y grasas, y eso se transforma también, o se ha ido transformando también en lo que es el comedor escolar, ¿no? El comedor escolar se ha convertido en un espacio para comer, pero sin alimentar. Hay un gradiente social muy claro en la obesidad y el sobrepeso, en la diabetes, en las enfermedades cardiovasculares y en cáncer. O sea, eso se ve por barrios, está muy estudiado, tanto en las grandes ciudades de nuestro país como en el extranjero, y sí concuerda que las rentas más bajas llegan a tener hasta el doble de obesidad tanto en adultos como infantil, o sea, el doble que respecto a los barrios más pudientes, ¿no? Entonces, para esta gente, ¿qué hacemos? Que es el 50% de la población. O sea, estamos hablando de que actualmente la pobreza en España ha llegado a familias que tienen 2 personas trabajando, ¿no? Esa gente, ¿qué hacemos con esta gente, ¿no? ¿Va a un banco de alimentos y se alimenta de todo procesado? Tampoco es la solución. Entonces, hay que pensar, hay que reenfocar ese modelo alimentario también hacia cómo hacemos accesible la alimentación sana.
a todas las familias. Hay que hablar del derecho a la alimentación. Movimientos ecologistas como Amigos de la Tierra y movimientos campesinos como la Vía Campesina han desarrollado el concepto de soberanía alimentaria como alternativa, ¿no? Una propuesta que pone a las personas en el centro del sistema alimentario, en el que la alimentación es un derecho y en el que las personas que producen alimentos y las personas que consumimos alimentos volvemos a estar en el centro del sistema, siendo capaces de tomar decisiones y pudiendo percibir un precio justo por la alimentación o pagar un precio justo y tener acceso a alimentos saludables, producidos localmente, producidos de manera respetuosa con el medio ambiente y que realmente promuevan un medio rural vivo y la conservación de los recursos naturales. La formación y la educación de nuestros hijos e hijas en la escuela, ¿no? Pero donde se educa realmente es en el hogar, o donde se debería educar, ¿no? Desde un punto de vista holístico, ¿no? Sería el hogar, ¿no? Entonces, y la alimentación se ha convertido en el propio hogar en algo extra. ¿Por qué? Pues nos han dicho que la alimentación no importa. Es decir, tienes que alimentar, no te preocupes, que todo lo que tú compres es sano, seguro y alimenta. Actualmente, de cada 100 comedores, el 1%, no llega al 2%, serían comedores de gestión municipal directa con personal de la administración pública, ¿vale? Y luego tendríamos dos modelos que serían los modelos más de licitación, más de gestión indirecta, que se contrata a alguien para que te gestione esa alimentación, y hay dos grandes líneas. Los que tienen cocina dentro del centro escolar, cada vez hay menos, de hecho todas las nuevas apuestas de los últimos 10 años en los nuevos centros educativos ha sido quitar la cocina. Los últimos centros educativos se están construyendo sin cocina, con lo cual se está obligando a pasar por servicios de catering, muchos de línea fría, ¿no? Muchas veces se cocina muy lejos del municipio en el que se hace ese servicio. Y luego sería el otro modelo, que es un mixto, es decir, el cole tiene cocina, no tiene personal público, no sé qué tiene más personal público, más funcionariado, con lo cual se apuesta por que una empresa externa contrate al personal para que cocine en la escuela. Son empresas que evidentemente buscan un beneficio económico, ¿no? Y muchas veces la sensación que tienen las familias es que pueden influir poco sobre este servicio, ¿no? O sea que de alguna manera la alimentación de los pequeños está en manos de estas empresas y desde las comisiones de comedor de las AMPAs no se puede influir todo lo que nos gustaría, ¿no? Con lo cual la alimentación escolar se vuelve en un momento de dar de comer, salir del paso se pierde todo ese componente pedagógico que tenía la alimentación, ¿no? Entonces, al mismo, el comedor es un comedero, ¿no? Dice mucha gente, pero es un espacio donde se alimenta el niño, tiene media hora porque hay 2 turnos, tiene que comer muy rápido, media hora come, traga, vete, y no estamos aprovechando ese espacio como un componente, ni componente pedagógico, ni como un espacio transformador y dinamizador de la economía rural. Por ejemplo, ¿no? Necesitamos una normativa que no apueste por un modelo de gestión externalizado, por un modelo que fomenta la concentración empresarial y necesitamos ir más a modelos más mixtos o donde la gestión pueda ser más directa, donde los centros educativos puedan participar más, ¿no? E influir más en cómo se hace ese servicio de comedor escolar. Pues por un lado está el impacto del origen de los alimentos que estamos sirviendo, digamos de la política de compras. Un alimento, por ejemplo, local o ecológico, a priori, bueno, y de temporada, a priori va a tener un impacto ambiental menor que sus homólogos convencionales, ¿no? Es decir, la política de compras por un lado. Pues actualmente las manzanas vienen de Latinoamérica, las naranjas vienen de China, con lo cual al final estamos hablando de una alimentación muy poco sostenible medioambientalmente. Recorren miles de kilómetros los productos que abastecen el menú. Lo que entendemos que no tiene sentido ninguno es que colegios situados justo al lado de un puerto de mar, hoy estamos aquí en A Coruña, pero podemos pensar en Cedeira, en Ribeira, en Rianxo, Boiro, muchos puertos de mar
que realmente a través del sistema de catering que tienen implantado en sus comedores escolares están consumiendo un pescado que viene de kilómetros y kilómetros de distancia a través de diferentes procesos de elaboración y de conservación, y cuando están directamente viendo cómo desembarcan el pescado a escasos metros. Bueno, que en realidad no hay diferencia en lo que uno paga en un modelo y en el otro. Se paga lo mismo, pero en un caso se destina a comer bien y a cuidar bien el entorno y de dónde vienen los productos y a las personas que trabajan, y en el otro lado por una parte de beneficios, pero también a todos esos costes de conservación, transporte, todo eso que es absurdo y que nos está sobrando. Entonces, a veces los criterios son puramente económicos. Y son puramente económicos en el sentido de no es que pierdan utilizando una merluza de 2 euros al kilo producida localmente, es que ganan menos. Si el criterio que se guía muchas veces en la restauración colectiva, en los comedores escolares, es el del precio, podemos tener la seguridad de que los niños y las niñas están comiendo la carne más barata, lo que significa irremediablemente la carne de la peor calidad. No ofrecen la calidad que deberían, se abusa de fritos, se abusa de ultraprocesados, hay poca verdura, poca legumbre, poca fruta. Los alimentos además no llegan con una buena temperatura, o si llegan con buena temperatura la textura no es buena porque a lo mejor están hechos de hace tiempo. Entonces las cualidades organolépticas, lo que es textura, sabor, olor, también repercute en que los niños les apetezca más o menos comerse ciertos tipos de alimentos, ¿no? Bueno, en los comedores escolares se consume demasiada carne porque se sigue un poco el patrón vigente en toda la sociedad, ¿no? Y está claro que esa carne, es decir, una vez al día, es demasiado ahora mismo, ¿no? Entonces, la situación hoy por hoy es mala. Lo que hay es una sobrenutrición energética, muchas calorías, pero son calorías vacías, con muy pocos nutrientes, porque son todos provenientes de harinas refinadas, féculas, grasas de poca calidad. Hace falta, por ejemplo, que los pliegos tengan cláusulas que den valor a unos alimentos, a unos ingredientes de más calidad, a unos alimentos que vengan de territorios más cercanos, que no recorran tantos kilómetros antes de llegar al comedor. No solamente eso, sino que las cocinas son cocinas centrales, con lo cual desde donde se cocina hasta donde se come, ¿vale? Pueden recorrerte 3, 4 o 200 kilómetros, y se cocina a las 3 de la mañana y se come a las 12 de mediodía, con lo cual pasan 7 o 8 horas que el alimento está en una bandejita, presentado, hasta que se puede comer. Que son envases con recubrimientos de distintos tipos, y todo esto lo que hace es que el propio producto sufra una contaminación debida a los cambios de temperatura que se producen en el caso de los plásticos. Es que los niños son más sensibles a los efectos de los contaminantes que los adultos. Es decir, un contaminante que a un nivel determinado a un adulto a lo mejor no le producen nada, en un niño es más fácil que se lo produzca. Los niños están en desarrollo. Se están formando muchos de sus órganos y muchas de sus funciones, y las perturbaciones químicas que pueden causar algunos de estos contaminantes, como por ejemplo aquellos que son alteradores hormonales, pueden hacer que desarrollen algunas patologías o algunos problemas de salud. Además, los niños, en proporción a su peso y tamaño, comen más que los adultos, igual que beben más e igual que respiran más. Esto hace que sean acreedores a que, en proporción a su peso y tamaño, incorporen más contaminantes en su organismo, dándose la circunstancia de que, como todavía no han madurado sus sistemas de desintoxicación orgánica, por ello tienden a acumularlos, al poder eliminarlos en menor grado, tienden a acumularlos más que los adultos. Esto, unido a que son más sensibles a esos contaminantes, pues hace que sea absolutamente vital
que los niños se alimenten de manera ecológica. Por un lado, las familias están presionando por una dieta más saludable, por otro lado, la administración pública cada vez se da más cuenta de que una gestión sostenible es además menos costosa desde un punto de vista económico y se están ambientalizando todos los concursos públicos de gestión de los comedores escolares. Unos menús más equilibrados, donde se busca un consumo más alto de fruta y de verdura de temporada, donde se busca la proximidad también, es decir, evitar los alimentos kilométricos que recorren unas grandes distancias antes de llegar al punto de consumo y también donde se prima el consumo de alimentos ecológicos, aunque generalmente no es el 100%. Se están extendiendo muchísimo las empresas que ofrecen propuestas de gestión más saludables y más sostenibles. Con criterios más desde la economía social y solidaria, o sea que el criterio económico y el beneficio a corto plazo no sean, ¿vale?, el criterio más importante. Nuestro reto era ser capaces de desarrollar una empresa que fuera rentable y que asegurara esa alimentación con este alto 95% de producto ecológico, más pescado fresco de salvaje, no piscifactorías de las costas del Cantábrico y del Mediterráneo. Creo que si tienes los valores bien puestos con la capacidad de gestión, eso es lo que lo hace posible. Somos una empresa pequeña que no ha de mantener infraestructuras grandes de personal, de oficina, de promoción. Por ahí se reduce mucho gasto. Otra manera de reducir gasto es trabajar colectivamente. Si tú te juntas con otra gente y con plataformas que están por lo mismo, puedes reducir el precio, ¿no? Por ejemplo, el proyecto de una central de compras es lo que a nosotros nos ayuda y nos sostiene. Es que de alguna manera necesitamos también en las redes de distribución dar saltos de escala. Necesitamos centrales de compra pues, que estén especializadas en el producto ecológico y que además pues, que hagan una apuesta clara por lo agroecológico. ¿Cómo se consigue esto? Pues mira, básicamente pactamos con los agricultores, hacemos mínimo una reunión anual donde se hacen las planificaciones de cultivo y se pacta. Pero bueno, se pactan los precios también y no son precios baratos. Y luego, tratándose de comedores escolares, que cuando garantizas a un proveedor que le vas a comprar su producto a lo largo de todo el año, puedes llegar a un acuerdo que sea favorable a las dos partes sin ninguna duda. Y darle prioridad siempre a los países y a los productores. Entonces eso por un lado a ellos también les va muy bien porque ya saben que lo que plantan está vendido. O sea, se ahorra mucho la parte comercial, se ahorra mucho el tema del transporte porque en muchos de los casos pasamos a recogerlo. Y al cliente final en un solo viaje le podemos llevar hasta 21 proveedores en una descarga. Imagínate 21 furgonetas haciendo un reparto, ¿no? Pues eso también medioambientalmente es un buen qué. Empresas que hayan formado a sus equipos de cocina, que hayan formado a sus equipos de sala, de camareras, de monitores y demás, ¿no? Y que permitan, pues efectivamente, dar un servicio a comedores. Como caricaturizando nos podemos encontrar un cocinero o cocinera que esté acostumbrada a abrir bolsas de verdura congelada, a abrir latas, a hacer pocos sofritos, a guisar poco, a cocinar poco, a que huela poco la cocina y el comedor a comida, a la cocción, y que con nuestra entrada
es que nuestra cocina, que empieza de cero, que no tiene cuartas gamas ni congelados, la única conserva que tenemos es la de tomate que nos hacemos en verano nosotros mismos, todo eso implica mucha más intensidad de trabajo. Entonces hace que los tengamos que formar, pero no solo formar, sino también motivar, para que claro, un trabajo que es mucho más intenso, que en la misma jornada, con el mismo equipo de trabajo, con los mismos niños, tienen que cocinar mucho más, o les gusta la cocina, y tienen el retorno en agradecimiento, en reconocimiento, en dignificación de su oficio, de su trabajo, de su día a día, o si no, la cosa no funciona. Nosotros hemos iniciado un proyecto que tiene 3 grandes pilares. Un pilar que es la transformación de los comedores en comedores ecológicos y saludables. Un segundo pilar que es, bueno, ya que hemos hecho esta transformación dentro del cole, facilitemos que las familias hagan esta transformación dentro de sus casas. Así que hemos creado grupos de consumo en las cuales pues, las madres y los padres a la que vienen a recoger a sus hijos o a sus hijas, pues se pueden llevar también una cesta de productos pues, agroecológicos, de cercanía, y que, bueno, pues, que luego hagan esas mismas transformaciones pues, por las noches y los fines de semana. Y en tercer lugar, pues hacer estas mutaciones sin llevarlas al aula, sin llevarlas al corazón de donde está el aprendizaje, no tendría mucho sentido. Así que hemos metido también dentro del currículo, desde infantil hasta secundaria, pues estas temáticas, entendiendo que la alimentación es un elemento muy importante en nuestras vidas y que tiene que estar donde son las cosas importantes, es decir, dentro del aula. Importante el volumen tanto a nivel económico como de usuarios que a día de hoy tenemos en los comedores escolares del Ayuntamiento de Ames. Los proveedores son de ámbito local principalmente, y con esto me quiero referir a la panadería, la pescadería, la carnicería. También pues, colaboramos con proyectos de impulso y desarrollo de la agricultura ecológica, como es Lentura, como cooperativa de pequeños agricultores, y de ahí pues en muchas ocasiones vienen esas frutas, esas verduras pues casi recién traídas de las huertas de proximidad de nuestro ayuntamiento, de los ayuntamientos limítrofes, con lo cual pues se asegura también que en la cadena de proximidad estamos favoreciendo por una parte el empleo a nivel local, también en la comarca de Santiago de Compostela, y apostando por productos locales que son de altísima calidad. Si es que lo teníamos todo, teníamos los productos de los productores directamente, teníamos el cocinero, teníamos la necesidad y ya está, nos levantamos la cabeza y lo montamos, alquilamos el local, hicimos los arreglos nosotros y demás. Con la cuestión legal estuvimos dándole vueltas y asesorándonos, y lo que hicimos fue montar una asociación gastronómica, que es lo más parecido, digamos, lo que más se parece a lo que nosotros hacemos. Desde hace ya muchos años empezamos a trabajar lo que eran las cláusulas ambientales en la contratación, los pliegos de condiciones, tanto por lo que eran residuos y manejo de productos de limpieza, como sobre todo el origen de los alimentos, porque en la etapa 03 creemos que es muy importante que se alimenten bien y que se alimenten adecuadamente. Por lo tanto, empezar a introducir el producto fresco de temporada y producto de proximidad, y si puede ser ecológico. Entonces, que en esa oferta que le estamos haciendo a los niños de un momento muy completo en lo educativo, en su construcción psicológica, que además incorporemos que le estoy ofreciendo el mejor alimento que le puedo ofrecer y la máxima variedad para que él elija
y desde un planteamiento de alimento saludable, me parece que es cerrar el círculo. Los peques tienen una relación, conocen a la persona que está cocinando allí para ellos, y pensamos que el comedor ha ganado y todo el colegio en general ha ganado, porque este cambio ha dado lugar a conversaciones, a debates, a que todas nos vayamos concienciando más de la importancia de la alimentación. No creemos en que tengan que comer en una bandeja donde se les ponga la comida y ellos tengan que comerse eso de allí, sino que el tener platos y cubiertos y vajilla un poco, bueno, como en casa, les ayuda a familiarizarse también con el espacio, ¿no? Y el poderse servir ellos y ser autónomos en esto nos ayuda también a que sean conscientes, ¿no? Que relacionen el hambre que tienen con lo que se van a comer, que sean conscientes de que todo lo que nos ponemos en el plato nos lo acabamos, nos pasa, ¿no? La diferencia entre la alimentación que tienen en casa y la que reciben aquí en la escuela, que a veces hay elementos que no han probado nunca ni los conocen, entonces es un trabajo poco a poco de ir introduciendo estos sabores, estas texturas, ¿no? Estos nuevos alimentos y que ellos los vayan aceptando. Por un lado es una dificultad, pero sí que es verdad que por otro, cuando van pasando los años, ves que cuando sean grandes te hablan de la alimentación de una manera muy consciente, ¿no? De por qué comen esto y qué les aporta cada alimento. En casa, ¿qué puedo hacer? ¿No? Pues, ¿cómo puedo hacer unos desayunos que sean sencillos? ¿Cómo puedo cocinar en casa? ¿Qué puedo hacer para que la cena sea compatible, compaginable con lo que están comiendo en la escuela? Si tiene sentido o no el comer tanto azúcar, tanta sal, tanta grasa, los lácteos, no los lácteos, pues intentar trabajar, dar herramientas muy prácticas y muy sencillas de cómo en casa puedo trabajarlo. Y no solamente cómo me alimento nutricionalmente, sino dónde puedo comprar. Es decir, dándole esa coherencia, esa visión más holística. Es que cuando eres madre o padre y sabes que tu hijo crece y que es solo una vez, dices, muy bien, yo voy a hacer lo posible para que esto cambie para todo el mundo y cambien los coles, pero entre tanto, mi hijo va a comer y quiero que coma bien. Entonces, es hacer las dos cosas a la vez. Realmente estamos en Misa Repicando y lo hacemos. Es empoderar también a las AMPAs, a las asociaciones de madres y padres, para que sean también esos actores de cambio, actores de transformación hacia una alimentación sostenible. Gente que no conoce la situación en los comedores, que igual llegará, pero todavía no le ha llegado, y entonces ya dice, esto, y entonces se implica, y entonces se preocupa, y eso yo creo que contribuirá a que las cosas vayan cambiando también dentro de los coles. Y desde luego, si conseguimos que cambie el modelo de gestión, todo lo que hemos aprendido en este camino, podremos traspasarlo a quien le toque en ese momento, a quien en ese momento coja las riendas. Ahora, a raíz de la globalización, de la publicidad, de la distorsión de los precios, ¿no? de los alimentos y de la industrialización de la alimentación, se hace necesario realmente enseñar a los críos cómo comer de una forma sana y respetuosa con el entorno. Es una necesidad, y los comedores escolares precisamente son un espacio ideal para enseñar todo esto, el contexto. Como organización ambiental también acaba focalizando mucho en los niños, es como, ¿sabes?, lo que va a crecer y lo que va a estar el día de mañana, y por lo tanto cuanto más conocimiento e información puedas trasladarle a un niño, pues mayor capacidad de decisión o una actitud más informada podrá tener como adulto. Porque si no empiezas a formar ahora a los niños y a las niñas que están en edad escolar, bueno, pues, y no los conviertes en consumidores inteligentes, entonces, bueno, pues pasará el tiempo y sus criterios de consumo, digamos, no tendrán prácticamente ningún valor. Que se pueda revalorar o repensar ese modelo de gestión totalmente indirecta que conlleva a un sistema de catering, que no trato de demonizar, ni mucho menos, pero que sí, que evidentemente debería estar sometido a los máximos
controles de calidad y de gestión, porque al final estamos hablando de la alimentación de nuestros hijos e hijas, y creo que es una de las cosas más importantes que como padres y madres podemos pedir. Entonces yo sí creo que vamos a ir evolucionando hacia ahí, no solo en los coles, sino a dar una mayor atención y dar más tiempo a la alimentación con todo lo que eso implica. Con lo cual, al final, si hay voluntad política, que es lo más importante, y si la administración pública tiene voluntad para transformar el sistema alimentario escolar, se podrá hacer. Habrá que pensar en un proceso, no se cambia del día a la mañana. Yo creo que ahora es una opción, una visión de comedor sostenible, pero que dentro de no muchos años va a ser un requisito para poder entrar a gestionar un comedor, ser sostenible y ser saludable. Las cifras de la producción, es decir, de los operadores que están trabajando en ecológico, siguen creciendo y el consumo sigue creciendo. Lo que no es ecológico no es racional y es suicida. Y eso es lo que se está viendo. Se está destruyendo la naturaleza, se está atacando a la salud humana, pero también se está destruyendo, con este modelo agrícola industrial basado en la agroquímica, la propia agricultura y la capacidad de esta para dar de comer a la humanidad. Entonces, la única salida que le queda al sector es ir hacia la agroecología. Es decir, pensar en agrosistemas en los cuales tengamos árboles que den frutos valiosos, arbustos que den frutos valiosos, cultivos de cobertura que también podamos aprovechar, y todo eso pensando además en la diversidad del conjunto, ¿no? Esa es como la idea básica de la permacultura. Si quisiéramos un eslogan, pues esto de bosques comestibles podría servir. El reto de reconocer que cada vez que cojo algo de la naturaleza tengo varias responsabilidades y varios retos, que sea realmente lo justo y necesario, lo que realmente necesito, ni más ni menos, teniendo en cuenta que esos recursos son finitos y que hay mucha más gente compartiendo, por decirlo así, la mesa común. Y luego además yo confío mucho en que cuando la gente se junta sale mucho más la cooperación que la competencia. Empieza a cambiar tú, cambia tú y exige que luego tu administración cambie, ¿no? Y para eso es muy importante la educación, no solamente de los niños, sino también de las familias. Es momento de mirarnos a nosotros mismos y decir qué estamos haciendo realmente por proteger tanto nuestro entorno como la salud de las personas que habitamos en él, porque tampoco debemos olvidar que eso es un todo indisoluble, que yo vivo en un planeta con el que tengo una relación y que yo no puedo pensar que si ensucio continuamente el planeta en el que vivo eso no me va a perjudicar, porque eso es muy ingenuo. Por lo tanto, pienso que debemos tomar la responsabilidad de cada uno de nosotros y pensar que como consumidores tenemos muchísima fuerza. Hay que incrementar esa conciencia, hay que hacer que las personas se den cuenta de la diferencia que existe entre consumir algo que daña al medio ambiente, daña a la salud, daña a la agricultura, y consumir algo que beneficia al medio ambiente, que beneficia a la salud y que hace posible que la agricultura nos pueda seguir alimentando, ¿no? En la medida que las personas cobren esa conciencia, se conviertan en ciudadanos críticos, pues probablemente podremos ir hacia el sentido más adecuado y en el buen camino. Y lo que vamos a ir teniendo es un cambio lento desde el punto de vista de las personas, pero rápido desde el punto de vista histórico, hacia otro orden social, cultural, económico, diferente. Ese otro orden está totalmente abierto y dependerá de lo que hagamos las personas, de cómo nos articulemos las sociedades y de las fuerzas que pongamos en marcha. Ese orden podrá ser una suerte de ecofascismo, de nuevos autoritarismos, pues tremendamente distópicos, pero podrá ser también pues, un orden en el cual consigamos avanzar hacia la justicia social, la democracia y la sostenibilidad a un tiempo, aprovechando oportunidades inéditas que se nos van a abrir, porque cuando algo viejo se cae, algo nuevo tiene que nacer y ahí es más fácil que tengamos capacidad de incidencia. Si conseguimos que en este cole estos peques estén comiendo ecológico y local, pues este logro es fundamental. En este momento a esta comunidad le puede dar bastante igual la PAC, la Directiva de Compra Pública y la especulación financiera, porque aquí mi realidad está ajena a todo esto, ¿no? Entonces, esta otra alternativa que estamos planteando, que es una alternativa al sistema alimentario, pero es una alternativa a las vidas de todas las personas, ¿no? Estamos proponiendo consumir menos, consumir mejor, tener en cuenta nuestro entorno, no solo el medio ambiente, tenernos en cuenta a las personas, favorecer otros modelos de economía.
Todo esto, además de decirlo y de intentar cambiar las leyes y de generar titulares diciendo que otra alternativa es posible, hay que demostrarlo.